Buenos días, soy Lucas Martín, vengo de Elisaba y voy a presentar mi trabajo final de grado, iRead, la creación de un hábito de lectura en la sociedad digital. En los últimos meses me he dado cuenta de que cada vez me cuesta más focalizarme o mantener mi capacidad de atención en actividades simples como pueden ser la lectura, los estudios o el simple hecho de ver una película. Recapitulando mi día a día, me di cuenta de que está totalmente rodeado de pantallas. Desde la mañana, cuando me levanto y estoy scrolleando en aplicaciones sin ningún tipo de rumbo, como TikTok, Twitter, o más adelante cuando voy a la universidad y me pongo con el ordenador. Al llegar a casa, después de un día agotador delante de pantallas, vuelvo a estar delante de una pantalla, como puede ser la televisión. Todas estas actividades siempre las acompaño con el teléfono móvil al lado. No puedo mantener mi capacidad de atención en simplemente una. Todo esto, ¿por qué proviene? Decidí investigar un poco y me di cuenta de que todo esto viene de la dopamina, que es un neurotransmisor que está en la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Este se activa cuando algo nos genera placer. Y junto a esto se activa todo el sistema de recompensa que está ubicado en nuestro cerebro y hace que cuando algo nos genera placer, nos gusta, lo queramos repetir y se vuelva como un círculo vicioso. Las empresas tecnológicas han llevado esto a su terreno, como por ejemplo el algoritmo. Aquí se puede ver un ejemplo del algoritmo de TikTok, que cuando tú entras es totalmente un lienzo en blanco, pero mientras muestras una serie de interés en el contenido, se te va mostrando contenido relacionado y hace que te enganche. De hecho, tecnócratas famosos como Bill Gates o Steve Jobs decidieron prohibir el uso de tecnologías y de dispositivos a sus familiares, sabiendo de primera mano los peligros que éstas comportan, como por ejemplo comportamiento agresivo, la radiación, afectaciones a la vista, ortopedia, comportamiento suicida o déficit de atención. Como bien digo, la lectura es una de las actividades que más se ve afectada por esta problemática, ya que requiere mucha más capacidad de atención y de focalización en ella. Y personalmente, en los últimos años he leído mucho menos comparado con cuando yo era pequeño. Para ver si esto realmente solo me ocurría a mí o estaba ocurriendo a más gente, decidí hacer unas encuestas a gente de mi círculo cercano para comprobarlo y resultaron que sí, que la gran mayoría tenía mi mismo problema. Y como podéis ver en la parte naranja, la gran mayoría leía textos digitales, ya sea conversaciones de WhatsApp, de Instagram, etc. De hecho, procesamos una media de 62.250 palabras diarias mediante tecnologías. Esto no quiere decir que las leamos, simplemente nuestro cerebro las procesa y esto genera una sobreinformación en nuestros cerebros, como digo. Entonces me llegué a preguntar, ¿cómo podemos llegar a incentivar a estos lectores no activos a crear un hábito de lectura y si puede una pieza editorial adaptada ayudar a combatir la adicción tecnológica y el déficit de atención? Así nace iRead. iRead es un proyecto crítico y resolutivo que trata de abordar esta problemática mediante la creación de un hábito de lectura. Consta de estas partes, como podéis ver, y hay dos principales: iRead, que es el libro, y iFocus. iRead es una pieza editorial la cual está gradualmente estructurada y tiene como objetivo formalizar un hábito de lectura. La pieza, como podéis ver, es de un tamaño similar a un teléfono móvil y la estética dentro de la pieza va pasando de una estética totalmente digital para que así el lector esté acostumbrado a una estética más clásica del libro de toda la vida. El texto escogido es el de Superficiales de Nicholas Carr, el cual habla sobre la pérdida de esta capacidad de focalización en la actualidad y cómo las tecnologías han afectado a esta. Hay una serie de pilares, los cuales voy a explicar a continuación. El primero es el diseño esquemórfico, el cual basa en pasar aspectos del ámbito digital al ámbito físico, principalmente para que el lector que no está acostumbrado a leer textos más clásicos, que está más acostumbrado a leer textos digitales, pueda tener una mejor experiencia de primera mano. Como podéis ver, la estética en general del proyecto nos puede recordar a una empresa tecnológica que todos conocemos y el naming iRead y iFocus ha sido escogido un poco satíricamente. Como podéis ver, la pieza tiene un tamaño, como he dicho, de bolsillo, es fácil de transportar y puede llegar a recordar un teléfono móvil. Y también puede servir como efecto placebo al notar su peso en el bolsillo y no tener que notar el peso del teléfono móvil. La pieza está dividida en 21 días, siguiendo la regla de Maxwell-Matz, la cual indica que se necesita un mínimo de 21 días para la formación de cualquier tipo de hábito.
Como digo, es un mínimo de 21 días, por lo cual al final del libro se sugieren próximas lecturas para que se acabe de consolidar el hábito, por lo cual al acabar esta pieza aún no tendrás el hábito formado. Junto a los 21 días se añade el método Pomodoro, haciendo que cada uno de estos días se delimite un mínimo y un máximo de páginas, las cuales el lector tendrá que leer. Y hay una serie de actividades las cuales están entre medio de cada día. Las primeras son las actividades lectoras, que tienen que ver estrechamente con la lectura. Son para hacer una pequeña pausa de todo el ritmo. Y las de desconexión, las cuales están a final de cada día, las cuales no tienen ni que ver con la lectura, pero tampoco con el uso de los dispositivos. Aquí se puede ver un esquema de cómo está dividido toda la pieza y con sus respectivos días y pausas. Y como bien digo, el progreso es gradual, por lo cual el lector siempre estará siguiendo un flujo. No hay ningún día que cambie radicalmente de una estética a otra, siempre hay algún cambio, aunque sea muy pequeño. Como podéis ver, la estética varía, como digo, principalmente siendo más de una estética más digital, pero va pasando hacia una estética más clásica, como digo. La lectura biónica se ha aplicado principalmente en la parte donde se cambia la tipografía, ya que se usan dos tipos, una sans serif y una serif, ayudándonos de la negrita que se aplica al principio de cada palabra, haciendo que que el cambio sea más progresivo. También se ha aplicado el binge reading, introduciendo una serie de suspense al final de cada día y resolviéndolos al inicio, para así mantener la capacidad del lector totalmente en la lectura. Y hay una serie de aspectos técnicos los cuales van cambiando mediante ese avance a la lectura. Como digo, la tipografía, al inicio se ha escogido una sans serif, como es la San Francisco Pro, y ya más adelante se ha escogido la Adobe Caslon Pro, la cual creo que tiene bastante buena legibilidad y es una tipografía más clásica, como digo. El interlineado es una cosa que también varía, siendo uno más ancho al inicio y más delgado al final. Y el cuerpo de texto por columna también, igual, siendo una columna más ancha y haciéndose más pequeña al final, siempre siguiendo la regla de los 55 caracteres por línea. La segunda parte del proyecto son las gafas iFocus, las cuales tienen como objetivo cancelar cualquier tipo de estímulo exterior, ya sea visual o auditivo, que pueda afectar a la lectura y a la concentración del lector. Me he basado en las gafas de los Inuit y en el taquistoscopio para el diseño de ellas. Mediante la reducción de ruido en los auriculares y la reducción del campo visual con la fina línea que hay a la altura de los ojos, se trata de llegar a este objetivo. Aquí se puede ver un pequeño ejemplo de cómo funcionan las gafas iFocus en el manual de instrucciones, y cabe recalcar que estas gafas son totalmente opcionales, por las cuales el lector no se verá obligado a leer con estas gafas si quiere leer iRead. Y en cuanto a los resultados, de momento no tenemos ninguna prueba lícita de que realmente pueda llegar a funcionar en un futuro, pero según todas las teorías consultadas, todos los métodos aplicados y todo en general, creo firmemente que puede llegar a funcionar en un futuro. Y para concluir, creo, como he dicho, que cumple una función resolutiva que falta por comprobar, una función crítica hacia la problemática es bastante clara, he evolucionado bastante como diseñador y como persona, y tengo ganas de más, de seguir investigando y trabajando sobre el tema. Y hasta aquí mi trabajo final.